Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida, día viernes. En este nuevo emergencia, hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de nuestros espectadores, que además se da la coincidencia que es el abuelo de uno de nuestros panelistas estables, de Claudio. Así que nuestro más sentido pésame, Claudio, a ti y a tu familia. Y este episodio especial COVID-19 en la emergencia queremos hacerlo en honor a tu abuelo. Así que para que sientas también nuestro respaldo como equipo, con Rigoberto, imagino. Así que un abrazo fuerte a la distancia para partir este especial COVID-19. Muchas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias. Bueno, Rigoberto y Claudio, nuestros dos panelistas estables, pasando este momento triste, un momento alegre, creo, para todos, esto desde el 10%, estuvimos conversando la semana pasada. No sé si nos pueden hacer alguna apreciación de cómo lo ven ustedes. Este quiebre parece inminente de la coalición que está gobernando, la UDI, absolutamente exasperada con sus parlamentarios que no asumieron estas órdenes, y algún dato sabroso también que Claudio durante la tarde me dejó entrever ahí de algunos artículos también que son interesantes de analizar. Partimos contigo, Claudio, ya que estamos en esto. Ya, pues parto. Oye, nuevamente gracias por la dedicatoria, Juan Pablo. Este programa va para mi abuelo, que de verdad lo voy a echar mucho de menos. Y bueno, pasando lo nuestro, está que arde la cosa en la UDI, y no solo en la UDI, sino que en las bancadas del oficialismo. Yo te compartía en la mañana un dato que viene desde la Ley Orgánica de Partidos Políticos, donde el artículo 32 señala que los partidos políticos propiamente tales no pueden meterse en las decisiones políticas que tomen sus representantes, entiéndase, sus militantes que ocupan cargos de representación popular, ya sea concejales, alcaldes, diputados, senadores, los mismos CORE, y bueno, y todos los que se vayan incorporando ahora en función de que aparezcan los gobernadores regionales. A lo que voy es que el partido político no puede meterse en las decisiones que tengan esos actores. ¿Por qué? Porque todos esos actores que son electos por voto popular representan un determinado electorado y un determinado territorio, y se asume que por buena fe las decisiones que ellos toman tienen que ser en beneficio de las poblaciones a las que ellos representan, y no los intereses de un partido o una coalición política. Y son cosas bien tensas, porque uno pareciera pensar que en realidad la política hoy en día se mueve muy en bloque, se mueve en función de lo que dicen los partidos políticos, de lo que dicen estos pactos que son instrumentales en función de temas electorales, estas mismas coaliciones que nosotros conocemos, que bueno, lo es Chile Vamos hoy en la actualidad, lo fue también con otro nombre, con la Alianza por Chile, y pareciera que se tensiona pues, hasta dónde llegan los intereses territoriales que representan respecto a los intereses del partido o la institución por la cual ellos fueron electos, porque obviamente los partidos prestan financiamiento a esos candidatos para que puedan ser electos, bueno, hasta hace poco, porque el tema de la ley de financiamiento a las campañas es algo bastante nuevo. Antes los partidos metían las lucas que querían sin mayor transparencia alguna, y hoy en día van a empezar a aflorar todas estas tensiones que representan un poco este choque de mundos respecto a los territorios donde están los ciudadanos, los votantes, los contribuyentes, y los intereses de estas élites políticas que a veces no parecen estar alineadas con lo que los ciudadanos queremos. Ahora, eso, Rigoberto, haciéndote la consulta igual también de tu apreciación en general sobre este tema del 10% y esta aprobación en la Cámara, pero también llevándolo a lo que nos decía Claudio, finalmente hoy día vemos de que está un poco desbalanceada el tema entre la ciudadanía y los partidos, porque para uno hoy día ir a una elección finalmente tiene que ir apoyado por un partido, si no es muy difícil vencer el sistema como independiente, hay que hacer una serie de trámites, pero también después uno ve de que si no acatan el tema de los partidos son posibles incluso de quitarte el cupo, y finalmente por el otro lado la ciudadanía, la única posibilidad real que tiene es cada 4 años después con el voto. No hay muchas otras medidas de interpelación ciudadana. ¿Cómo ves tú también esto y esta reconfiguración que puede darse
después de esto y también viendo lo que ya venía desde el 18 de octubre en adelante. Claro, esta descomposición, digamos, del sistema político y su desconexión con la ciudadanía llega a un punto límite con estas situaciones cuando tú lo que necesitas es parar la olla. Y me refiero a que esta desconexión, este desconcierto general no solamente se ve en la UDI, como muy bien nos ilustraba Claudio, que también tiene unos buenos forcejeos internos, la derecha en general y también la oposición. Se ha visto cómo el sistema político no da respuesta a las necesidades de las personas y también pone de manifiesto que tenemos un Estado hiperburocratizado, el cual de verdad, como decía el otro día Claudio, va a 40 kilómetros por hora con la rueda pinchada, mientras los problemas van a 200 kilómetros por hora. Entonces nunca vamos a llegar con el sistema actual que tenemos. No solamente nuestro sistema de partidos, que nos puede explicar después Claudio, nuestro sistema político está haciendo agua, sino que también nuestro Estado, como burocracia, como gestor de la política pública y como, digamos, vehículo hacia las personas para llevarles la ayuda. Tampoco eso está llegando bien. Hay una fractura que es bastante grande y que no la hemos podido solventar. Ahora también, eso no solamente lo digo yo, hubo un artículo que salió hace poco en Estados Unidos que decía que el gobierno de Piñera estaba fracasado y la principal razón del fracaso era la total desconexión con las personas. Entonces, ya todos están haciendo ese diagnóstico, los ambientes se están sulfurando. Y lo interesante que estamos viendo en estas semanas con el retiro del 10% de la AFP es que las contradicciones del sistema político e incluso las contradicciones del sistema económico se están haciendo tal que no puedes aglutinar a tu gente, digamos, en los partidos políticos a decirles cómo voten, porque como tú muy bien dices, JP, y como también lo decía Claudio, no puedes alinearlo a decirle, oye, vota en contra del retiro, pero se le viene toda la gente que le da la votación, toda la gente que le dio la votación para estar ahí, se le viene encima. Entonces, las personas que digan que no ahora van a ser terriblemente impopulares. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Lagos Weber que está diciendo que se va a oponer, porque decía que no debería hacer un juego progresista en el tema de las pensiones. O sea, está como defendiendo la AFP y a mí me llama mucho la atención por qué le pasa eso si más encima no es un político, digamos, de derecha, pero dice que esta vez el progresismo, o sea, las soluciones de izquierda no son la solución. Y a mí me llama poderosamente la atención todas esas contradicciones y también las contradicciones de algunos personajes UDI que también se fueron. El diputado Carter, Amado y Troncoso se salieron de la UDI para poder votar como ellos quisieran o para poder dar como sus opiniones, porque también ustedes decían, porque los llaman como a control de cuadro, entre comillas, pero también tienen que velar por su gente. Entonces, me parece que estamos en un escenario en donde no hay muchas lógicas y estamos en el blanco y negro. O sea, ¿estás a favor de la gente con el retiro del 10% o no estás? Y las personas que van a sacar réditos políticos, obviamente que van a ser las que van a estar a favor de sacar ese 10%, pero ustedes saben que esa medida va contra uno de los pilares de los enclaves de la dictadura y de nuestro sistema económico, y que obviamente que va a tensionar a que finalmente eso vaya cayendo de a poco. Sí, pero mire, una pregunta que se me viene a la mente rápidamente acá. El tema es que los gobernantes que tenemos, los diputados, los senadores, los alcaldes, concejales, etcétera, incluso el presidente, todos son votados por la ciudadanía. Y hoy día yo no veo dónde está esa gente que reclama en contra de estas personas que están ahí tomando decisiones por nosotros. Y hoy día nadie pareciera que ha votado, nadie votó por Piñera, nadie votó por su diputado, nadie votó por su senador, todos se hacen los desentendidos. Entonces la consulta finalmente es la siguiente: ¿los políticos están desconectados con los ciudadanos o son los ciudadanos que están desconectados de la política y por tanto votan por las mismas personas que hemos tenido siempre y esas personas hace rato ya que no vienen dando el ancho? Esa es la pregunta que te quería hacer, Claudio, y anexarla a otro tema. ¿Este gallito del 10% de la AFP es un gallito con la AFP? ¿Es un gallito con este resabio, como decía Rigo, con este enclave de la dictadura? ¿Es un gallito entre oposición y gobierno? ¿Qué gallito es finalmente el que estamos viendo hoy día? Porque tú mismo lo dijiste en un programa anterior, pareciera ser que el tema del 10% en sí
tampoco era la solución, porque es sacar plata nuestra para solventar un problema que supuestamente, según muchos, debería hacerlo el Estado. Claudio, dentro de esa maraña de preguntas, ¿me puedes dar tu opinión al respecto también como cientista político? Y después, Rigoberto, lo mismo como desde la sociología. Sí, Juan Pablo, yo creo que tú tocas un tema fundamental. Yo creo que es importante reconocer que no solamente hay una desconexión de quienes ocupan cargos de representación popular con la misma ciudadanía, sino que también hay una desconexión de la ciudadanía con la política o con el ejercicio de lo público, que se le llama. Hay mucha desafección con la política, hay mucha desafección con los partidos políticos, y eso también es un poco el reflejo del malestar que tiene la sociedad con una clase política que desde el retorno a la democracia tampoco ha hecho cosas muy importantes por la gente. O sea, uno de los grandes problemas que seguimos hasta la fecha hoy en día evidenciando es la profunda desigualdad que tiene la sociedad. Y yo creo que la ciudadanía ve con muy mala cara y con muy malos ojos que los representantes que están en el ejercicio de los cargos públicos, sean del color político que sean, no han hecho cosas trascendentales como para cambiar eso. Y ahí el llamado a atención se refleja un poco con la consigna simbólica que tenía el estallido social. No son 30 pesos, son 30 años. Y el culpable no es Piñera, sino que han sido todos los presidentes. Y esa tesis yo creo que cada día va a empezar a tomar más fuerza con distintas cosas. Partió con un poco el estallido social, donde creo que por justicia no se le puede achacar toda la responsabilidad al presidente Piñera, sino que a todos los presidentes que estuvieron anteriormente, a Elwin quizás eximiéndolo un poco por una cuestión de transición, pero tampoco dejándolo sin responsabilidad alguna. Y ya después Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el mismo Piñera, ambos 2 veces con Michelle Bachelet, que en realidad no lograron disminuir esta desigualdad que ya es brutal y que es un poco obscena. Yo siento que el nivel de desigualdad que nosotros tenemos de verdad llama la atención teóricamente de muchas personas en el mundo. Incluso la cuestión es preocupante. Y creo que por eso también está esa desconexión de la ciudadanía que tú decías, Juan Pablo. La desconexión obviamente no es gratuita, es por estos síntomas que yo te comento ahora en estos minutos. Y respecto al tema de la votación, de qué representa, cuáles son los choques, yo diría que hay varios choques. Obviamente también es un gallito entre gobierno y oposición, porque hace rato que la oposición quiere darle el golpe también al Ejecutivo, y obviamente el Ejecutivo da también todas las señales para que la oposición lo aproveche, porque han tenido una muy mala performance respecto a esta pandemia, y yo creo que ahí tenemos que ser súper claros. El otro golpe es el que muy bien evidenciaba Rigo en programas anteriores, este cambio, es un choque del modelo que es un enclave autoritario propiamente tal, con el descontento de la sociedad civil. También es un choque muy importante que tenemos que evidenciar. Y yo creo que ese es el choque que se va a venir ahora muy fuerte durante todo lo que queda del 2021 y probablemente a todo lo que queda del 2020 y a principios del 2021, porque hay muchas personas que tratan de evidenciar un posible estallido 2.0. Yo la verdad no me atrevería a decir que el ambiente está igual que previo al 18 de octubre, pero sí hay muchas condiciones similares, entonces para allá va la cosa. Yo siento que el descontento y el malestar sigue muy fuerte en la ciudadanía, y la clase política no ha sabido manejarlo. Yo siento que lo que decías tú, el hecho de que tengamos que recurrir al 10% de nuestros ahorros previsionales para paliar una crisis, habla de un ejecutivo que está tomando decisiones incorrectas, que está abordándolo desde una perspectiva demasiado separada de la realidad. Este mismo plan de ofertas y recursos que ponían a disposición de la clase media también es muy acotado. El otro día, en el programa pasado, definíamos cuál era la clase media. Yo creo que hay muchas cosas aún por hacer, y siento que las condiciones están ahí para que tengamos este choque del modelo que queremos sacar muchas personas y esta ciudadanía que quiere inmiscuirse cada vez más en política. Rigo, la misma pregunta que a Claudio, pero pasándome en un tema desde la sociología. ¿Cómo se ve esto de que la gente reclama continuamente pero sigue votando por los mismos? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las teorías que se manejan desde tu ámbito de experticia? Y lo mismo de Claudio, este gallito, ¿cómo lo ves? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que pierden? Mira,
hay que ver también la desafección de las personas que votan. Ustedes saben que como no era el voto obligatorio, muchas personas no votaron. Entonces, si tú me dices, no, si esto es verdad, seguimos eligiendo los mismos, porque tampoco no hay un pool de opciones muy, muy grande tampoco por nuestro sistema de partidos, no hay mucho que cambiar. La gente percibe eso, hay una desafección con el sistema político. Y ahí yo quería hacer un contrapunto, quería hacer un matiz de lo que ustedes están diciendo, porque yo, a diferencia de lo que dicen ustedes, creo que la gente sí está politizada y está más politizada que nunca. Lo que pasa es que no le cree a los partidos políticos, que es como el sistema político, no le cree como a la politiquería, al sistema político actual que está haciendo agua, pero la gente está con los asuntos públicos, se está haciendo cargo de sus asuntos públicos, por lo tanto de la política. Y yo quería decir que un poco más allá de la politización, de la votación que pueda tener una persona o no, que yo creo que por primera vez desde el 18 de octubre en el Congreso, ustedes saben que históricamente nosotros hemos tenido ruido de sables. ¿Se acuerdan de lo que es ruido de sables? El ruido de sables es cuando descontentos con la política o con las decisiones que está tomando el Congreso en general, no sé, los militares empiezan a hacer sus tanquetazos y hacen despliegue como de su fuerza, o sea, diciendo, oigan, no estamos de acuerdo, aquí estoy yo. Es como un poco el ruidito de sable que tuvimos cuando hicieron el acuerdo para la nueva constitución, es como ya pónganse de acuerdo, y estaban los milicos en la calle. ¿Se acuerdan esa vez? Fue un ruidito de sable. Y ahí todos pensamos, que pueden haber venido un golpe. Está en el imaginario de nosotros como chilenos y también en el imaginario como latinoamericanos. Los golpes militares siempre están ahí pendientes. Entonces, es esa amenaza como que se cierne. Sin embargo, ahora, en esta votación, como tú dices, Juan Pablo, claro, no hay como elecciones inmediatas y la gente y los políticos se están como cuidando la espalda de decir, no, yo no estoy en contra de que la gente coma, quiero que retiren sus fondos, o dicen, no, que después no van a tener pensiones, pero están muy cuidados. Y yo quería plantearle un nuevo concepto, que es el ruidito de cacerolas. Creo que por primera vez en mucho tiempo, quizá en la historia de la democracia, ahora después de vuelta, de 40 años, hubo como un ruidito de cacerola en vez de un ruidito de sable. Entonces los políticos están pendientes a qué dice la calle. Recuerdan que hubo cacerolazo antes de que se votara por segunda vez la indicación en la Cámara de Diputados antes que saliera para el Senado. La gente estaba descontenta, hubo algunas manifestaciones y los políticos están pendientes a eso igual, porque se quieren subir a ese carro porque finalmente ahí reside el poder. Entonces, eso es lo que yo les quería plantear, que en un escenario de alta desigualdad, donde finalmente, como decía Claudio, alta desigualdad, donde la pobreza manda mucho, y eso es lo otro que se las canto. Hace como 30 años que hablábamos más de desigualdad que de pobreza. Yo creo que el debate de pobreza va a volver a nivel teórico, a nivel de política pública. Vamos a hablar de pobres, porque eso es lo que somos realmente, somos un país pobre. Si nos sacamos la máscara finalmente de los $16,000 $16,000 per cápita que ganábamos de ingresos, pero eso es promedio, porque hay unos que ganan mucho y mucha gente que gana poco. Entonces yo creo que va a volver el debate de la pobreza, y quédense con ese concepto de ruidito de cacerolas que puede venir, analíticamente nos puede servir para explicar otras cosas que van a venir después. Oye, y con respecto a estos ruiditos de cacerolazo, pero colocando otro término también, una película famosa que se llama Hombre Muerto Caminando, no sé si la vieron, una película muy conocida. Hoy día mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos parlamentarios de la UDI, de RN, que votaron a favor, por ejemplo, y que claramente se van a ver absolutamente vapuleados dentro de su coalición? No sé si es que algunos les van a respetar los cupos, por ejemplo, pero que también, tratando de subirse a este carro que decía Rigoberto, de la presión popular por esto, finalmente acceden, algunos por distintas razones. Algunos dicen que efectivamente sí lo sentían, otros seguramente sacaron sus cálculos, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que alguien va a votar por esos candidatos solamente por haber votado a favor de esto hoy día? ¿Les va a traer algún rédito político más que poder decir que en la historia que tomaron esta decisión? Porque yo no veo algún candidato de la UDI, de la derecha más dura, que hoy día votó a favor de que hoy día pueda mantener, por ejemplo, esa votación que tuvo. Es un tema complejo. Acá lo vemos en la región de Magallanes, una diputada, la única diputada de derecha que tenemos, primero se abstuvo, tuvo el repudio de su partido y el repudio de la ciudadanía, después aprobó y sigue teniendo el repudio de la UDI, y hoy día esa gente tampoco va a votar. Entonces,
pareciera ser que, no sé, fue un tema de conciencia, sacaron mal el cálculo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esta gente? Porque es difícil también reinventarse cuando eres de la UDI, que es el partido más a la derecha que tiene hoy día la coalición. Y yo creo que ahí las realidades van a ser muy, muy distintas en función del caso, porque hay algunos parlamentarios que obviamente tienen muy, muy poca imagen a nivel público todavía, y no así algunos otros que por ABC motivos sí tienen mucha pantalla. Pienso, por ejemplo, en un caso de la UDI, en el diputado Moreira, que obviamente por su hermano, que es senador, también tiene una plataforma política que le va a ser mucho más sencillo tener la capacidad de ser reelecto. En un caso que lo expulsen de la UDI o que se genere un quiebre con la UDI, o que se tenga que ir a lo mejor mucho más al centro, militar en RN o militar en Evópolis. Hay candidatos que tienen esos personalismos políticos, como el caso de su hermano, que les van a servir como plataforma. Pero hay otros. Disculpa, que no. Claudio, pero entonces tú crees, por ejemplo, que una posibilidad de los UDI que tomaron esta decisión es irse más al centro y que Evópolis podría ser el gran ganador de esta vuelta. Es que yo creo que para allá va la cosa, porque al final si pensamos cuál es la génesis de la tensión que existe hoy en día en el oficialismo, es esta tensión de este encuentro de mundo que son muy dispares, una pareja muy dispareja. Yo sigo sin entender qué está haciendo Evópolis y la UDI en una misma coalición. Son cosas que yo creo que son mucho más extremas que lo que le pasaba, por ejemplo, al Partido Comunista con la Democracia Cristiana. Yo siento que incluso esta situación de Evópolis con la UDI es una pareja mucho más dispareja aún. Entonces, sí, yo me atrevería a decir que hay mucha gente que va a haber una migración bien importante, tanto de gente de la UDI que se va a moderar un poco más, como gente que a lo mejor de partidos que ya eran más moderados, pero que estaban alineados con estos principios más de ultraderecha, quizás puedan transitar en la escala ideológica hacia una militancia un poco más extrema. Son cosas que han pasado históricamente. Estos movimientos de militancia se han generado no solamente en estos partidos de la coalición de gobierno, sino que también en los partidos de oposición, gente que se movía del Partido Socialista a la Democracia Cristiana, del Partido Socialista al PPD, del PPD al Partido Socialista, gente, los díscolos del Partido Socialista fundaron lo que hoy día es el PRO. Entonces son cosas que van pasando. El sistema de partidos siempre está muy en movimiento, porque responde un poco a los fenómenos sociales y fenómenos políticos que van ocurriendo. Y hoy en día tiendo a pensar que va a haber un centro político que tiene que tomar mucho más fuerza. Rigo, con respecto a eso, siempre se comentó el tema de que la UDI finalmente, cuando empezó a hablar de la UDI popular y todo esto, finalmente había ingresado mucha gente que no era del núcleo más duro. ¿Crees también esto, lo que dice Claudio un poco, y lo que estamos comentando acá, de que Evópolis podría aumentar en sus filas a muchas de estas personas más progresistas y quizás la UDI volver a su eje más duro, un poco más alineado con el tema de Kast o otros personajes también que tienen una postura absolutamente definida y que claramente tienen una votación dura que es importante y que los ha hecho durante mucho tiempo tener una importante representación en el país? Oye, qué importante lo que dijiste, Juan Pablo. Yo me acuerdo del logo de UDI Popular al principio de los 2000 y eso fue una estrategia de Pablo Longueira. Pablo Longueira es como que hizo ideológicamente el partido de los ricos, pero con votos de los pobres. Era así se movía ese partido, esa era la aspiración que tenía Pablo Longueira, que yo me acuerdo que copió ese eslogan de un partido de derecha español. Y Claudio me puede corroborar. Pero claro, pues, yo creo que ahora las posturas se van a estar moderando, como que se descubrieron algunos trucos del mago de nuestro sistema económico, nuestro sistema político, y están arrancando algunas personas hacia el centro de la derecha, tal como arrancaron cuando la figura de Pinochet era indefendible. ¿Se acuerdan cuando la figura de Pinochet era indefendible? No necesariamente cuando traspasó los derechos humanos. ¿Cuándo se hizo indefendible? Cuando se vio que Pinochet robaba, cuando el caso Rix y con todo ese caso, con todos los casos de fraudes que hizo Pinochet, ahí ya era indefendible y se tuvieron que moderar un poco y no sé si hubo una fuga, pero por lo menos los discursos se moderaron. Y esto me parece similar ahora que la gente un poco arranque hacia el centro, porque las posturas, digamos que son más ortodoxas económicas, las que enseñan a Rubén en la moneda, la gente se está saliendo un poco de eso, porque es muy crudo. O sea, realmente no darle su plata a la gente para que pueda comer estos meses es crudísimo y es muy difícil de defender. Entonces yo creo, también me inclinaría por una migración hacia un poco más el centro. Para cerrar este bloque, sí y no nuevamente. Ahora esto va al Senado. En el Senado dicen que tienen 24, 25, necesitan 26.
¿Se va a lograr ese voto, Claudio, crees tú? Sí. ¿Rigoberto? Sí. Bueno, vamos viendo cómo se va dando esto. Agradecer a todas las personas que nos están viendo en esta ocasión, este programa, que tal como decía, va hoy a homenajear un poco también al abuelo de nuestro panelista Claudio. Así que, Claudio, te dejo los últimos segundos para hacer el cierre de este programa. No, gracias a ti, amigo Juan Pablo, a Rigo, por acordarse, por darle el espacio de dedicarle el programa ahí a mi abuelo, que nos escuchaba desde que empezamos, desde el primer programa, así que es una bonita forma de hacerle un homenaje. Así que un abrazo para el equipo de Radio Polar que se la jugó hoy día. Muchas gracias. Saludos entonces a Franco en los controles. Chao Claudio, chao Rigo, y este programa en honor a don Daniel Sepúlveda, que en paz descanse. Muy buenas noches y nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.